Amigos, amigas de Rock 111, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Estamos transmitiendo un programa más de este experimento que, bueno, pues hemos, ya va la tercera emisión de este experimento en donde, bueno, pues queremos compartir con ustedes pláticas que vayan relevantes a nuestra experiencia en el rock and roll mexicano, en el rock and roll en español. Yo soy Rafa Martínez y bueno, pues recuerden ponerse en contacto con nosotros en los comentarios, en las redes sociales que bueno, pues aparecen aquí durante el video. Quiero agradecer en esta ocasión, pues Sharon Yandet está muy cómoda, muy relajada ahí atrás. Muchas gracias por este acompañamiento que siempre haces. Obviamente pues agradecer a la presencia de Rockberto Jiménez. Exactamente, aquí andamos y bueno, es que Sharon es como nuestro público así de... Sí, aplaude. Aplaude, para no sentirnos solos, porque aunque sabemos que nos van a ver y demás, Ajá. Pero aquí en el estudio, tal cual, cuando se está haciendo la transmisión, pues necesitamos también como sentir que tenemos ahí un público, ¿no? Las risas de este podcast no son grabadas, ¿no? Exactamente. Eso es exactamente lo que se busca. Y bueno, del otro lado de la cámara, el señor Alejandro Martínez, que hoy se quiso escudar, pues con todo el equipo. ¿Cómo estás? Bien, aquí vamos a transmitir desde acá atrás. Es como el hombre del corbatón, o sea, es así como el hombre del corbatón que tienes que ahora sí ver desde dónde se ubica para poderlo ver. Y sí, bueno, más paréntesis, para la gente que no sabe quién es el hombre del corbatón. A ver, es ponlos en contexto, por favor. No, más bien es como un preámbulo de que hoy en este podcast vamos a tener una sección de chavorruqueando. De chavorruqueando. Exactamente. Exactamente. Y bueno, en esta sección de Chaburruqueando también, por favor, coméntenos sus experiencias obviamente en los 60, 70, 80 y 90. Digo 60 porque pues hay mucho público que sigue Rock 111 que bueno, pues sí tuvo yo no sé si la fortuna o la infortuna de vivir en los años 60, ya no sé cómo ponerlo, pero bueno, pues sí hay mucha gente que nos manda muchos mensajes de aquellos años mozos, pues cuando el rock apenas era una semillita que se ponía aquí en los países de Latinoamérica. Y bueno, pues vamos a empezar con una de las peticiones que nos hicieron desde la semana antepasada, en donde nos preguntaban qué onda con el metal, con el heavy metal, con los sonidos duros, o sea, porque argumentaban que hubo esta época en donde México fue muy vanguardista, pues con bandas como Next, con bandas como Transmetal, como Luzbel, que empezaron como muy parejo con el metal anglosajón, pero de repente hubo un rezago, o sea, inclusive Next está como al mismo tiempo, digamos, que muchas de las bandas internacionales de thrash, y de repente pues hubo así como como una onda en donde pues Carcass, Sepultura, otras bandas más pues empezaron a ser internacionales y los mexicanos como que se quedaron ahí un poco rezagados. Inclusive Luzbel pues era así una de las bandas metaleras como más escuchadas en Latinoamérica, y de repente pues hubo ahí algo pasó en la escena del metal. Y pues bueno, ¿qué opinan de este rezago del metal mexicano? Bueno, es que sí es una... ¿O dónde está el rezago? También puede ser, ¿no? O sea, sí es una pregunta difícil de responder, porque obviamente pues hay muchos factores que intervienen, es todo un aspecto, yo le diría, de contexto, ¿no? Pero si lo pudiéramos como simplificar, por así decirlo, que bueno, ya desde ahí es trabajoso, ¿no? Simplificar algo, pero de hecho antes de entrar a grabar estábamos hablando de Metallica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el punto es que al final de cuentas, como el ejemplo de esta banda de Metallica, o sea, empiezan pues, en los 80, ¿no? Como que empiezan ahí como a despegar y demás, pero hasta la fecha se han ido de alguna manera renovando, ¿no? Pero fuera del aspecto musical, fuera de... Porque de aquí nos podemos hablar Han hecho muchísima lana.
Ajá, O sea, bueno. empezando también desde ahí, han hecho muchísima lana, han viajado por todo el mundo, su música es internacionalmente conocida. Pero te digo, al final de cuentas es todo un producto, ¿no? O sea, Ujú. no solo es la música, sino aparte todo lo que es el concepto de Metallica como tal, el producto en el sentido de que al final de cuentas es una empresa, ¿no? De hecho, cuando sacan al último integrante y meten a Trujillo, Ujú. de hecho hay un documental bastante interesante ahí. A que no- Some Kind of Monster. Ajá, de hecho que no sé si todavía sigue en Sí, Netflix. sí, sigue. Pero hay una parte donde dicen que cuando van a meter a Trujillo dentro de las cláusulas como del contrato, por así decirlo, también hay una parte en donde mencionan que va a tener cierto porcentaje de las ganancias pues, merchandising y todo ese rollo. O sea, es como tener a un socio nuevo, ¿no? Tal Cosa cual. que a Jason Newsted no le pasó. Ajá, pero al final de cuentas es eso, es el pensar como socios, ¿no? Como una empresa, con acciones, con pues sí que nos va a tocar a cada quien, o sea, y toda la gente que trabaja detrás de ellos, llámese no solamente del staff que puede cargar el equipo o que sonoriza, sino también la parte que ve su marketing, la publicidad, los que están al pendiente de redes sociales. O sea, es toda una gente trabajando todos los días para ese producto llamado Metallica. Ujú. Ya lo que nosotros vemos, digamos, la música, en ese entonces los discos, ahora Es la punta del iceberg. ya ¿no? sí, exactamente, pero hay toda una gente detrás para llegar a ese nivel. Y a decir toda una gente, no hablamos de un crew de 10 personas, hablamos de muchas, muchas personas, cosa que en México por diversas razones, pues no se puede tener pues esa solvencia para tener todo eso trabajando diario Ujú. para eso, ¿no? En pos de la música. ¿Tú Claro, qué piensas, Ale? Y aparte es la infraestructura, o sea, porque no nada más es lo que tiene la banda, sino que hay una escena, ¿no? O sea, Metallica aparece en los 80s, que nos parece muy lejano, pero pues en realidad ahí la industria del rock ya existía en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? O sea, ya existía un Iron Maiden y ya existía Kiss, ¿no? Y obviamente los antecesores como Led Zeppelin, Black Sabbath, etcétera, ¿no? Pues incluso Queen, los Beatles, etcétera. O sea, digamos que empezaron y ya existía un mundo de rock, ¿no? Y ya había un camino, y ya había disqueras, y ya había medios, etcétera. Acá eso apareció mucho después, ¿no? O sea, no es que no hubiera, pero realmente, pues hasta la fecha todavía, pues de repente, pues padecemos mucho de, pues de solidez, de continuidad, ¿no? De repente... Pero bueno, ahí perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, continuidad, pues es que Transmetal no ha parado en casi 40 años. No, pero es que, como dice Roberto, no es la banda ni su música. Ujú. O sea, Es la escena. Es el entorno, ajá, o sea, pues Transmetal no ha parado, pero ¿cuántos canales radiofónicos hay que toquen metal y cuánto tiempo tienen? Ujú. ¿Cuántas disqueras, ¿no? Etcétera, o sea, festivales, o sea, no hay como esa industria, ¿no? Como tal, Ahora, madura. Ajá, exacto, madura, porque es exactamente perdón, pero ¿te acuerdas cuando fuimos a los premios Calani? O sea, pues nos sentíamos como perfectos desconocidos, o sea, porque era una O sea, banda de un montón de bandas y de un montón de medios y de un montón de cosas en donde nosotros llegamos a insertarnos por primera vez y encontramos que sí hay un movimiento, inclusive las bandas que tocaron era de, no mames, o sea, qué Sí, bandotas, cabrón. Sí, pero por ejemplo, de algo tan simple, ¿no? Cuando Metallica, bueno, los integrantes deciden cortarse el cabello, Ujú. que traían las matas y después Ujú. ya se dejaron como que en ese entonces hasta había bromas de que quedaron como portada de Eres, ¿no? Ujú, ujú. De la revista que era famosa en aquellos años, Ujú. para la sección del Chavo Ruqueando. Ajá. O sea, fue todo un relajo mediático de que se cortaban la melena, ¿no? Ujú. ¿Y por qué digo esto algo tan simple? Porque si en solo eso de que se cortaron la greña fue algo mediático que llegó a todos lados, que
los fans dijeron por qué se cortaron la melena, ya no van a ser metaleros, se van a volver poperos, o sea, desató todo un caos de que se hablara de ellos. En cambio aquí, la banda que sea, no voy a poner nombres para que no se note, pues sí, como que estamos agraviando, ¿no? O sea, cualquier banda que tú me digas, del género que tú me digas, se corten el cabello, ¿en dónde va a salir? ¿En qué medios nos van a estar recordando todos los días de que se cortaron la mata? ¿En dónde? En ninguno. Y esos pequeños, grandes detalles de mercadotecnia influyen en que todo el tiempo estén justamente en los medios y que la gente los recuerde, que los tenga presentes. Pero si eso no se hace diario, pues entonces, pues aunque tú tengas las mejores rolas, la mejor actitud y nunca pares, pues nomás no va a haber esa resonancia de lo que estás haciendo. Ahora, por ejemplo, ahorita Metallica va a sacar un nuevo disco, ¿no? Ya salió un sencillo, y ese sencillo ya pasaron como que clips hasta en TikTok, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se está trabajando como ahí viene el álbum, y mucho antes atrás ya se están anunciando los conciertos que van a tener otras bandas ahí, va a ser como que un concierto diferente cada vez que vayas, con bandas invitadas. O sea, sí hay toda como dice Alejandro, una industria detrás, que aquí, aunque el palomazo se haga, a lo mejor sí, no dudo que alguna de las bandas de aquí de México también, pues tengan a invitados, así, pero ¿quién lo está promoviendo? ¿En dónde sale? Y tú puedes decir, bueno, es que hay medios, como me decías ahorita, sí, hay un montón de medios, pero también hay que checar que esos medios también no tienen pues sí, la capacidad de llegar a los millones de personas que deberían llegar, ¿no? Ok. ¿Tú qué opinas al respecto, Ale? Sí, o sea, es la madurez, ¿no? O sea, digo, comparar el Metallica de ahorita, o bueno, la industria musical de ahorita, con la de México, pues es injusto, ¿no? O sea, porque sí, el impacto es totalmente distinto. Pero, o sea, tendríamos que irnos atrás y decir, bueno, pues en los inicios, pues qué es lo que ha pasado, a diferencia, por ejemplo, pues de lugares como Argentina, que la industria se ha hecho mucho más, pues más sólida, más justo, pues tiene más impacto, vaya, llega a más gente, ¿no? Creo que también aquí pues internamente de repente nos resistimos mucho a eso, ¿no? O sea, como que el pensarte muy masivo como que no es como tan bien visto, ¿no? Entonces también creo que allí hay estas cuestiones, o sea, como que también siento que hay como la intención de que todo se quede como entre cuates, ¿no? O sea, como entre la familia rockera, y que ya no vaya más, ¿no? ¿Y eso a qué se deberá, O sea, porque sí, eso sí es muy cierto, o sea, como que, pues desde que algunos artistas empezaban a salir en televisión, que bueno, lo vamos a ligar con uno de los temas que vamos a tratar hoy, pero pues desde que algunas bandas salían en televisión era como un rollo, ya se vendieron, ¿no? O sea, ya, inclusive hasta otras bandas era como ese asunto de yo no me voy a vender, ¿no? O sea, yo siempre voy a hacer punk y o sea, como que los medios también juegan un papel y nos queda claro de que al final, pues los medios monopólicos, pues nadie les creíamos, ¿no? O sea, que era así como de que pues lo que presentaban no era auténtico. Pero es que yo creo que se malentiende la palabra venderse, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, ahorita lo primero que vino a mi cabeza, aunque no tiene que ver con el metal, es otro género, que es el grunge. O sea, todo el mundo empezó a decir que en el momento en que Nirvana ya era masivo, es que ya se había vendido, ¿no? Pero al final de cuentas, aunque ellos no fueron el grupo que inició el grunge, a la fecha, son los representantes por del tener grunge. esa mediatización, o sea, si piensas en grunge, inmediatamente te vas a ir a Nirvana, ¿no? Y no a los otros grupos que realmente empezaron, ¿no? Y es por eso, o sea, simplemente es exponenciar el trabajo. Yo creo que cuando te vendes como banda, es cuando, pues, no sé, a lo mejor empiezas a hacer música que ya no es tu esencia, sino simplemente por agradar. Entonces ahí ya te estás vendiendo. Pero si tienes una banda que sigues haciendo tu música tal cual, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza, igual no tiene nada que ver con el metal, pero sí con el rock. O
Soda Stereo. Ujú. Soda Stereo salía en todo tipo de programas, desde los muy rockeros hasta los muy poperos. Ujú. Recordemos también que en México había programas donde salía, no sé, Thalía, Ujú. y en ese mismo salía Soda Stereo, ¿no? Ujú. Pero no por eso significa que se vendieron, al contrario, ocuparon esos medios para masificarse. Sí, exacto, eso es lo que uno Y hoy en día pensaría, Soda ¿no? Stereo, o sea, ya no está Gustavo Cerati, pero aún así sigue siendo la banda, ¿no? Y la recuerdan en su país de origen, pero también en México se le sigue teniendo esa estima, ¿no? Ujú, sí, claro. Entonces, bueno, como conclusión, ¿qué podrías decir, Alejandro? O sea, que la escena de metal, ¿qué onda en México? O sea, ¿existe, no existe? ¿Es un mito? Hay muchos músicos, hay muchas propuestas, pero no hay los espacios, no hay los medios. ¿Cuál es como tu conclusión? No, de que existe, existe, claro, y lleva muchos años existiendo. Ahora, ¿cuál es la intención de las bandas y pues, de las disqueras y de toda la gente del entorno? Pues eso es lo que, pues, Lo que lo está- que tendrían que platicar a ellos, ¿no? Ujú. O sea, porque tampoco se trata de, no, tienes que hacerle como Maluma, ¿no? Ver. Pues no, o sea, cada quien va moviendo pues su arte pues, de diferente manera. Quizás ahí faltaría un poco más la internacionalización, ¿no? O sea, hacer ligues, más ligues, porque sí hay muchas bandas, eso es lo que justamente no vemos, ¿no? O sea, un gran número de bandas pues tiene estos vínculos pues, con los sectores o los círculos metaleros de otros países y realmente pues, a eso se dedican. Ahí está, por ejemplo, Semicán, por ejemplo, que siempre está viajando, ¿no? A Europa y a estos festivales metaleros, el Download Fest, pues festivales metaleros dedicados a eso, ¿no? Y de repente Semicán, pues no es una banda que pues escuchemos como muy seguido por acá, bueno, en el Hell and Heaven y en estos grandes festivales, pero, o sea, Semicán, pues sí es una banda que se está internacionalizando, ¿no? Sí, y justamente ahí con la pregunta de si existen o no existen, quizás ese es el tema. O sea, en un ámbito general, masivo, que no sea especializado, yo creo que ahí sí existen muy poco. O sea, es decir, gente que no sea metalera como tal, no conoce nada. O sea, no le llega nada de metal, ¿no? O sea, tienes que interesarte, meterte, si no, no hay, ¿no? Pues un poco como lo platicábamos el programa pasado, o sea, de que si estás dentro de la escena, pues entiendes que sí hay escena, pero si estás fuera, pues es muy difícil, Sí, ¿no? sí, bueno, pero aquí el punto es que le llegue justamente a esa gente que no estamos tan metidos en la escena del metal, Ujú. para que justamente se amplíe el rango de gente que ubique al grupo, porque si nada más es como que la tribu, ¿no? Metalera, pues Ujú. claro que ellos nos van a dar la vuelta. Si tuviéramos a alguien aquí de esa tribu, nos diría todo un sermón de todos los festivales que hay, donde Ujú. se han presentado, como esto en Europa, donde tú Ujú, quieras, ujú. ¿no? Pero si no, Pues pero, simplemente el número de bandas, es impresionante el número de bandas que existen. pero la idea es llegar justamente a esa otra parte que no es justamente parte de la tribu, que es justamente ese público que masifica y el que justamente te va a recordar más, ¿no? Vamos a pasar a otro tema que, bueno, pues va a estar así como que va a ser rascar en nuestro subconsciente de chavorruco, precisamente, de todo lo que ya llevamos vivido en estos 20 años, por lo menos, de riff, por lo menos, en el asunto del rock and roll. Y bueno, pues estaba muy interesante el asunto porque era el de dónde adquirimos la música de rock mexicano en nuestros tiempos, o sea, lo que nos tocó en los 80s, 90s, ¿no? O sea, cómo empezamos a dar ese vuelco y saber que había músicos que hacían cosas extrañas a nuestros 10, 12 años. ¿Cómo fue tu caso, Ale? Bueno, cuenta la leyenda. No, pues justamente, ¿no? Hablando del entorno y de la difusión, pues a mí en lo personal, y bueno, por supuesto que
a ustedes también no se hagan, pues ya sonaban en la radio, ¿no? O sea, ya oías, pues nos tocó el rock en tu idioma, ciertos antecesores también que quizás no sean pues los ejemplos más rockers, pero sí pues que se acercaban a tocar esa música, y además la influencia de la familia con la música, con el rock pues clásico, ¿no? Como tal. Y creo que añadiría un tercer medio que quizás es medio inconsciente, pero sí pega, que es pues la iconografía, ¿no? En la calle, de repente ver las pintas, las bardas, ¿no? De las tocadas o los pósters, o incluso así un graffiti de alguna banda, y entonces te familiarizas con el nombre, aunque no sabes ni qué es, y de repente pues te encuentras en un tianguis que hay un cassette con ese mismo dibujo y dices, lo relacionas. Ajá, ¿no? Esa parte yo creo que sí es súper importante, porque tienes toda la razón. Esta cuestión gráfica, y ahorita precisamente que digo, les comento a los dos, acaba de fallecer esta persona que hizo mucha parte de esta cuestión gráfica en el rock mexicano, Beto Fink, que era como quien hacía los logos. O sea, era un diseñador que se dedicó a hacerles el favor a las bandas nacientes de hacer logos, y él es el que hace el Tri, o sea, el logo del dedo del Tri, hace al Aragancito, o sea, él hace el icono del Aragán, de la banda Bostik, o sea, de un montón de bandas, ¿no? Y entonces, esta parte que dice Alejandro sí es cierto, o sea, sin querer o inconscientemente tú ibas en la calle y veías pósters pues de cosas bien raras, ¿no? Como el dedito o sea, que te llamaban la atención como niño de no saber qué chihuahuas eras, y ni siquiera tener una idea de lo que tocaban, ¿no? O sea, porque decías, bueno, pues si estás viendo esta onda y se llama el Tri, y sale acá un gañancín con sus vaqueros, pues tú sí piensas que es acá música satánica, ¿no? Pero bueno, sí, la neta, sí, esta parte gráfica yo creo que sí, inconscientemente sí nos daba bueno, no sé tú qué tanto te permeaste por ahí, pero... Bueno, no, por ahí no, yo no me permeé. Bueno, o sea... Por ahí no. Por ahí, sí, no. ¿Ves cómo...? Hay que aclarar, porque ¿ves luego... cómo eres Luego te sacan de contexto. No, es que más bien eres hambriento, güey. No, mejor te voy a platicar, hablando de hambre justamente, Ajá. que había... Bueno, no sé si todavía existe, no creo, pero... justamente un antiácido, se llaman sal de uvas picot. Entonces, no sé cómo estaba la promoción, pero salían unos como cancioneros. Entonces, pues los compraban así en la casa por alguna razón. No recuerdo bien. Pues porque usaban un chingo de sal de uvas, Sí, güey. yo creo. Sí. Pero el punto es que recuerdo que cuando lo ojeabas, vos tenías canciones de todos tipos, ¿no? De lo que estaba de moda. Y recuerdo que la primera que yo leí era la de la Muralla Verde, ¿no? Órale, ajá. De los enanitos, ¿no? Entonces, como que decía, o sea, la ubicaba porque la pasaban en el radio un millón de veces, y luego ya cuando tenías la letra, pues era como... La asociabas. La asociaba y decía, qué padre es la letra, ¿no? Ahora, paréntesis antes de que sigas, estos cancioneros de Sal de Uvas Picot tienen todavía más historia, o sea, sí eran precisamente una aportación del Sal de Uvas, que hacía una editorialización de las canciones desde los 50s, inclusive desde antes, en donde pues, precisamente te ponían los éxitos, las letras de los éxitos, porque antes no había como dónde proyectar esas, o sea, las rolas para que te las aprendieras. Entonces, el Sal de Uvas Picot, no sé por qué se dedicó a patrocinar. Sí, yo tampoco recuerdo. Como varias, no, pues es que pues, fue así como de un, pues a huevo, ¿no? Pero ese cancionero tiene desde los 40s. A ver. Bueno, ahí justamente pues, en ese entorno, pues la música sonaba en la tele en vivo. Pues sí, en el radio exacto. en vivo, en los estudios Orfeón. Y Picot tenía su hora, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces de ahí salía, pues, te presentaban el sencillo, te vendían la revista pues, para que vieras. Ahora sí que, es la que escuchaste y ya la seguías y así. O sea, por ejemplo, para ponerlo en un contexto más aterrizado con las nuevas audiencias,
el famoso chiste del with lyrics, ¿no? Ujú, ujú. De ponte el video with lyrics. O sea, oye, te puedes meter a YouTube y ya le pones que te salga con la letra, pues para cantarla, para aprendértela, ¿no? Pues estás en una peda, pues para Ujú. hacer el famoso karaoke, ¿no? Pero antes no existía eso, no era de como que te metieras a Google y dices, la letra cuál es, ¿no? O sea, no había. Tenías que ir por tu sea, canción, era un picote. No, bueno, o te la aprendías haciendo más, la ibas bajando conforme la iban cantando y ya te la aprendías, o no había otra manera. Entonces era como una forma también de acercarte al músico, ¿no? Claro. Y dentro de esa oleada, digo, aunque no es tan rock, es más rock pop. O sea, en mi cabeza de esos entonces, de chamaco, o sea, recuerdo la rola de Venecia de los Hombres De G. los Hombres G, ajá. O sea, era como, o sea, era de mis favoritas, ¿no? Y me encantaba escucharla. Y como que de ahí me fui como... No puedo decir que ya me interesaba el rock como tal, porque pues, obviamente pues, era un niño, o sea, como que no era algo como que estaba en mis prioridades, decir, sí voy a ser rockero. No, pues obviamente no. Pero sí me llamaba la atención y yo empezaba a voltear, a decir, mira, esa rola está padre, esa rola está padre, ¿no? Y ya eso lo empezabas a mezclar con la música pues, de los 80, de los éxitos pop, rock y así. Entonces era como, ya te empezaba a dar esa cosquillita de buscar en la tele y encontrar eso que te agradaba auditivamente, ¿no? Pero bien raro. O sea, no era así como, vamos a buscar. O sea, más bien era, yo siento que era al revés. O sea, como que de repente, por accidente te topabas con estas cosas. O sea, por accidente veías a los Enanos Verdes en uno de estos programas de revista del Canal 2, ¿no? O sea, así de, y ahora con nosotros, ahí tenías al César Costa, ¿no? Y con Rebeca de Alba. Y ahora con nosotros están desde Argentina los Enanitos Verdes, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no, en ese entonces no, yo no era tan fan, ya estábamos hablando de la secu, ¿no? Pero se presentaba Maldita Vecindad con Ricardo Rocha, ¿no? Ándale, exacto, sí, exacto. Y de repente tú despertabas, a lo mejor ibas a la escuela o a X lugar, y pues a lo mejor tus jefes estaban viendo el programa, ¿no? Y de repente bueno, tus jefes me refiero a tus papás, ¿no? Porque no, o sea, no que trabajara ahí mi jefe. Sí, no, los padres. Los padres, estaban viendo ese programa y tú veías a la maldita, pues ¿no? De accidente. Ajá, de accidente. Sí, esa era la realidad. Y después llegabas a la secu y había... Y todo el mundo hablaba de la maldita. Ajá. No, aparte... Había, bueno, en la seco donde iba yo, había un cuate que se ponía así su puestecito, ponía una manta a vender pluma, ya sabes, lo que se te olvida como escuincle. No vendía cartulinas porque ya era demasiado. Porque era el colmo. Sí, pero que el lapicero, que el sacapuntas, ¿no? ¡Qué negociazo! Sí, pero aparte de eso, vendían unas como fotografías así chiquitas de los grupos, postercitos de los grupos, ¿no? Bueno, o de lo que estuviera de moda. En ese entonces estaban de moda las Tortugas Ninja también. Pero de rock, pues vendían los postercitos, o había calcas así con algún logotipo de alguna banda de rock, ¿no? Que como dice Alejandro, es que ve como sí también fue por ese lado. O sea, al final... mucha conquista fue gráfica, o sea, no, porque no había tele, o sea, porque no prendías la tele y decías, voy al canal de videos a ver estos videos. O sea, todo era accidental. Era accidental. Y también la música, o sea, lo ponían tus jefes el radio, lo dejaban ahí, y tú escuchabas. Y una rola era... Y de repente algo te escuchabas y volteabas porque te llamaba la atención la rola, lo que decía, lo como sonaba. Porque además cabe aclarar en nuestra chavorruqués que de todos modos pues no era permitido ir a los conciertos. O sea, no es que también nosotros tuviéramos el acceso a los conciertos porque al final, o sea, pues estaban mal organizados. O sea, estamos hablando de que de un lado estaba este asunto de los hoyos funkies y todavía era penado y todavía estaban... pues inclusive no iban ni las chavas, ¿no? Y por el otro lado, cuando hacían algo más formal en un teatro o algo internacional, por ejemplo, de lo que empezó a hacer Rockstock o demás, pues teníamos 12 años, güey. O sea, no nos dejaron entrar a eso. Pero fíjate que lo interesante de estos tiempos, que yo lo comparo o podría tener un símil con la actualidad. O sea, por ejemplo, hoy en día es muy, muy común entre cuates, amigos, amigas, ¿no? Que de repente dicen, oye, ¿qué serie estás viendo? ¿No? Porque hay tanto, y obviamente no hay como que, así que aprendas tú la tele. Sí, como un tema, como un monotema. Ajá, no, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces de repente estás platicando así con los amigos, oye, ¿qué serie estás viendo, no? Y tú dices, pues te recomiendo ver esta serie, está buenísima, ¿de qué se trata de esto, no? Entonces, así como es esta dinámica ahora con las series, en la cuestión streaming, así era antes.
había un montón de cosas que igual no nos llegaba como que toda la información, y tenías a un cuate o una amiga, o en su caso quien tuviera hermanos, el hermano mayor. ¿Ya viste al Tri? Ajá, que te llegaba con algún cassette o algo y decía, oye, ¿escuchaste esta rola? Y era tal cual, no saber ni qué carajos estaban entregando, llegar a tu casa, ponerlo en la grabadora y reproducirlo y decir, ah, mira, no manches, descubrí esta rola. Y muchas veces ni sabías, porque luego a veces te daban cassettes en donde ni siquiera venían rotulados, o sea, y traían mezcla de un montón de canciones. Entonces te daban ese cassette y te gustaba una rola y no sabías ni quién la cantaba. Y después andabas investigando como pudieras quién rayos cantaba esa rola que te gustaba del cassette que te habían dado, ¿no? Que interesantemente, fíjate cómo se fue heredando ese problema, porque hasta la fecha sigue habiendo esa problemática de que a muchos grupos les adjudican canciones que no son de ellos. O sea, por ejemplo, por decir algo, o sea, en el movimiento urbano, pues mucha gente piensa que la historia de un minuto es del Aragán, ¿no? Cuando la interpreta Interpuesto, y la rola es de David de Garnica. Bueno, pero fíjate cómo va ese rezago. O sea, estás hablando tú de 1985, 86, cuando teníamos ese problemón de que pues, en los cassettes no te ponían así tácitamente, esto es Pachuco de Maldita Vecindad. No. Entonces tú tenías que investigar. O sea, sí había. Pero después de que lo grababan y lo regrababan, y pasaba de mano en mano, ya cuando te llegaba, pues muchas veces venías así. Pues sí, suelto. Cassette. Es más, venía así el curso de inglés y le ponían o aparte, ya se iba acabando el cassette, y justo estaba una rola que te encantaba, y ¡pum! Se cortaba. Sí, y era esos pocos minutos, ¿quién era el que lo estaba tocando? Exacto. Y era hacer nuestro trabajo como lo hacen ahora algunas apps. Sí, estar agarrando cachitos. Exacto, ahora vas a algún lugar, un restaurante o un antro, lo que tú quieras, hay una rola que no sabes cómo se llama, pues, y pones la mugre. Pones la aplicación, el Shazam o otras tantas otras y ya sabes, ¿no? Claro. Antes no, tenías que tararear y te veían como que... Sí, como idiota, ¿no? como idiota. Pero siempre había alguien que decía, claro, a huevo es esta. Sí, yo era la rocola humana, he de confesar. Hasta la fecha, Hasta la fecha. Y ayudaba a mis compañeritos de la secu, decía, a ver, güey, más o menos tararea, y yo te digo cuál, ¿no? Ajá, hace rato nos decías, Alex, de algunas que no se nos pueden olvidar, de también donde adquiríamos esta música nueva. Sí, bueno, antes una pregunta, ¿cuál fue el cassette que les llegó de quién sabe dónde y les cambió así? Es que a mí no me, o sea, no, fíjate que no fue por cassette, o sea, yo más bien... o sea, fue como por dos vías. O sea, el primero era ver los discos de mi tío y veías exactamente al Alex Lora así en vivo y todo el mundo pintándole el dedo y eso. Y yo no me imaginaba, o sea, yo no lograba concebir lo que había en esos discos. O sea, era como... O sea, se me hacía como rudo. O sea, yo pensé que iba a ser así como un pedo de... No sé, o sea, algo muy, muy pesado. Pero por otro lado veías las portadas de la botellita de Jerez y decías, no, ma, ¿qué pedo con estos guacarrockers, güey? O sea, si era así como de un penacho, güey, un arete con un luchador, güey. O sea, me pasaba mucho tiempo viendo esas portadas, viendo toda la escénica. Me llamaba mucho la atención. Y la otra vez platicábamos, Alex y yo, de los payasos estos. O sea, que fue el primer concierto en vivo que fuimos de unos payasos que salían en la tele, que tocaban rock. Era los Super Harrys y tocaban el rock del cocodrilo, un surfito ahí bonito. Y oír así los instrumentos, así la batería y el bajo, y eso fue así como, oh, cabrón. O sea, sí fue algo como, pues sí, contundente. Y yo creo que lo primero así que me marcó así como en la música fue Sufre Mamón. O sea, Sufre Mamón, no sé, fue así como de, ay, güey, dijeron una grosería, güey. Sí, o sea, bueno, sí fue así como entonces era todo un revuelo. Sí, no, era como, y es más, hasta que lo hicieran evidente con el Sufre Ramón. O sea, como que era de... Órale, qué disruptivos, güey. Es lo prohibido. Sí, exacto, es lo prohibido. O sea, a mí me llama... O sea, así fue mágico cuando oí el primer Sufre Mamón. Que antes de darte mi respuesta a lo que nos preguntó Alejandro, y para no desviarnos de este tema de lo prohibido, entre comillas, la otra vez estábamos con Sharon, que no está ahorita a cuadro, pero pues nos fuimos los cuatro a echarnos unos buenos Takeshis, ¿no? Entonces en el camino veníamos platicando pues justamente de esos entonces, en cuando salió el Antichrist Superstar de Marilyn Manson,
que la portada era así, el cuate como crucificado, y venía de Beautiful People, ¿no? Ajá. Y obviamente, pues todos sabemos que es parte de la mercadotecnia. Sí, parte del show. Pero cuando salió ese disco, bueno, ese compacto, o sea, era como, el tenerlo era como justamente lo prohibido, ¿no? Es que no puedes escuchar esto, porque es cosa del demonio, ¿no? Y eso fue lo que lo ayudó a que se masificara, que todo el mundo quisiéramos escucharlo. Y yo me acuerdo cuando fui a comprar ese disco, o sea, me acuerdo que se lo pregunté, no recuerdo si me atendió un chavo o una chava, pero lo que sí me acuerdo, y nunca se me va a olvidar, es que sí volteó a verme con unos ojos como de, ¿cómo es posible que me estés pidiendo esto, no? Y hablamos no de tiempos muy lejanos, ¿no? Sí, los 90. Pero al final de cuentas, eso es lo que creo que es una de las esencias más padres de la música, en este caso del rock, lo transgresor, ¿no? Que ha ido evolucionando de diferentes maneras. En diferentes transgresiones, claro. Pero eso es lo importante, ¿no? Como que lo que nos llama la atención, lo que nos mueve a los que nos gusta el rock, ¿Y ¿no? tu primer cassette? Y mi primer cassette, bueno, fíjate que ahí tiene toda una historia bastante chida, al menos para mí, ¿no? Hace mucho tiempo, en el famoso Canal 5 que ahora ven en los memes, pues salían promocionales cuando anunciando las películas, ¿no? Que iban a tener de estreno, ¿no? En ese momento, ¿no? Y había una película de Arnold Schwarzenegger que se llama Comando, ¿no? Ajá. Y le ponen al promo una rola con unos acordes que yo no sabía ni quién era, pero pues me gustó cómo sonaba. Paréntesis, esa rola no sale en el soundtrack de esa peli, o sea, nomás la pusieron en el promocional. Sí, como aventada en el 5. Y me gustó, pero pues obviamente como en ese entonces pues no había aplicaciones para saber que, pues no, nada, o sea, pues quién sabe cuál era, ¿no? Entonces un día, de esas veces que estás de ocioso, pinche chamaco, ¿no? Estaba yo pues ahí esculcando entre pues una caja que tenía mi mamá con sus cassettes, ¿no? Como para decir, pues a ver qué encontramos, ¿no? Y había de todo, desde Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, ya sabes, esas cosas. Típico de las mamás setenteras. Exactamente. Y en eso encuentro un cassette de éxitos, era la portada con blanco y rojo, en la parte roja salía Jim Morrison, ¿no? Órale. Y entonces pues dije, pues se me hizo raro justamente por el cabello, ¿no? Así como, y aparte como venía en inglés, cosa que yo no entendía, pues se me hizo como raro y desmarcaba de José José, sí, de todo lo que Juan Gabriel, ¿no? Entonces agarré y le pregunté, oye, pues un grupo que me gusta, que cuando estaba chava y no sé qué, oye, ¿lo puedo ocupar? No, pues ponlo, ¿no? Y a la hora de reproducirlo dentro de las rolas que estaban, la que pusieron en Comando. Llego al punto donde ponen el promo de Comando. Y para mí, o sea, ese momento para mí, al ese menos descubrimiento. para mí fue clave, porque fue cuando dije, güey, ¿qué es esto? Quiero conocer más de esto, ¿de dónde sale esto? Y a partir de ese punto en adelante, ya me empecé a clavar en la música, a buscar quién era quién. El rock está en tus venas. Exactamente. Oye, ¿y qué canción era de los Era Doors? People Are Strange. People are Stranger. Órale, qué loco. Y a ver, salió otra trivia. ¿Cuánta gente de acá y que está viendo esto conoció a The Cure a partir de los comerciales de... ¿Cuánta gente a partir de los comerciales de gobierno de esa época? Eran del deporte, ¿no? Ajá, sí, del deporte conoció a The Cure, sí, claro. Entonces, sí, no, es, sí, que, claro. Es que de repente también... Es que la tele usaba el rock para... Yo me imagino que no había royalties, o sea, no había que pagar como... Sí, o sea, no es como regalías, y por eso lo usaban. Y no es como el YouTube del royalty free, ¿no? Ajá. O sea, te imaginas a los creativos diciendo, ¿qué rara le ponemos? Pues ponle esta. Ponle The Cure. Sí, exacto. Sí, pero lo agradecemos, porque gracias a eso nos enfocamos en encontrar rolas bastante chidas. ¿Y cuál fue tu cassette, Ale? Bueno, la idea no era así como el primer cassette, pero sí que te cambiara, ¿no? Y bueno, no fue como tal un cassette. Bueno, cassettes, así, historias de cassettes, fue así como dices, de escuchar música ajena, en casas ajenas, y justo escuchar a The Cure ahí en casa de la abuela, ¿no? Con esta... Boys Don't Cry, Killing an Arab. Killing an Arab, fue la que más me llamó, porque y justo descubrir que Just in Heaven, pues eran las de los comerciales, ¿no? O sea, de repente hacer esos descubrimientos. Procuraduría Nacional del Consumidor. Te digo que era del deporte. Sí,
¿no? Ajá, bueno, sí. Es que también en las de Secretaría del Transporte sí usaron a The Cure. Cuando tenían, que eran unos huevos que se estrellaban, ¿te acuerdas? No, pero esa era otra rolilla. No era Just Like a Heaven, pero era otra de The Cure. No, aparte si se estrellaban, no creo que era Just Like Heaven. Pues por eso, para que te ibas al cielo. O sea, digo, por Dios, sé creativo, muchacho. Bueno, pero entonces Killing an Arab. Sí, bueno, ese creo que fue de los descubrimientos más interesantes. Y ya como los discos fue el de la Castañeda, que creo que te lo regalaron, ¿no? Así El que Servicios. Ajá. Dije, "Mira". Gracias, Choche, donde quiera que estés. También, bueno, en específico del rock en español, Ajá. por ejemplo, a mí me gustó La Negra Tomasa de Caifanes, ¿no? Siempre te gustan las negras. No, bueno. La negra modelo, la negra- rola, la no, rola. no, la siempre rola. te gustan las negras. La negra modelo. Supongo que tiene sed porque ha hecho un calor de aquellos y como que veo que se te antoja, pero ahorita ya nomás terminando esto y vamos por unas chelas. Pero bueno, en ese entonces fue todo un revuelo porque había como que los puristas del rock de cómo pueden poner ese sonido cumbianchero en el rock, ¿no? Ujú. Pero por ejemplo, para mí que pues estaba descubriendo la música, me pareció cagado y al mismo tiempo chido que hicieran esa disrupción dentro de su propia música. Y que aparte los despegó. Esa historia te la voy a contar, se las voy a contar así rapidín. La negra Tomasa realmente era el intercorte de los Caifanes cuando pasaba algo en vivo. En el caso de la primer tocada en Rocotitlán en 19 de abril en 1987 de los Caifanes como Caifanes, la primer rola, así ya sabes, amanece y chingale, se le rompe una cuerda a Saúl, güey. Entonces, pues lo que hizo fue salirse del escenario y decir, ahorita vengo, o sea, así de huevos, fue a cambiar su cuerda. Y entonces, pues el Sabo, el Diego, en aquel tiempo, Arce, que fue el que tocó la batería, Santiago, que tocó la guitarra, pues dijeron, ¿qué pedo, qué hacemos? Y entonces tocaron La Negra Tomasa hasta que ya regresara Saúl, ¿no? O sea, como que fue un chiste. Y cada vez hacían más ese chiste, ¿no? O sea, era ese intercorte, era como un chiste local. Pero, pues el de la disquera, sí les dijo, güey, pero ustedes tienen una rola así medio cumbianchera, güey, ¿por qué no la grabaron? Y entonces sacaron un maxi single de La Negra Tomasa. Y ahí fue cuando ya Caifanes la Despegó, rompió porque así, justamente volvemos completo, al güey. tema del inicio del podcast. Le llegaron a gente a la cual no le A la llegaban. cual, exacto. Y entonces, Y de ahí, y esa gente volteó a ver que Sí, además exacto. de La Negra Tomasa tenían otras rolas. Ujú, Y bueno, exacto. eso los consagró porque hoy en día, pues justamente Caifanes sigue siendo Caifanes. Pero entonces, a ver, les pregunto rápido, y digo, eso lo vamos a ligar yo creo que para los siguientes temas, porque no nos va a dar tiempo del último tema, pero les pregunto a los dos rápido, o sea, en este tenor, y tú lo acabas de decir, en el tenor de sacaron La Negra Tomasa y a partir de eso hicieron una carrera muy sólida, o sea, aplicó el factor de primero fueron famosos y después se hicieron consolidados. Entonces, ahora sí que en estos tiempos del YouTube, o sea, sí se vale el rollo de primero soy famoso con caídas graciosas y con chistes estúpidos y después empiezo a tocar mis rolas, o cómo podría ser una buena estrategia para que la gente voltee y te ponga atención y vea lo demás que has hecho. Dijo, no sé si quiere contestar primero Alejandro, porque ya hablé, ya tomé mucho el micrófono. No le saques. La difícil. Allá atrás quieren hablar. No, mira, es que yo creo que, bueno, el decir tal cuál es la fórmula para, Está cañón. está yo lo cañón. sé, O sí, sea, claro. porque digo, si uno ya la supiera, pues bueno, no estaríamos haciendo un podcast, estaríamos ahorita ya Manejando bandas, construyendo nuevas bandas. construyendo nuevas bandas. Pero yo creo que, bueno, decíamos al principio del podcast que justamente es la masificación, ¿no? Ujú. De que si no aparecías, no sé, en ciertos programas como de antaño, como Siempre en Domingo, pues era muy difícil llegar a esa masificación, que lo pasó con Caifanes, ¿no? Ujú, Ya ujú. tocaban ahí, y bueno, ya otra gente los escuchaba. Pero hoy en día, de las ventajas y bondades que tiene justamente el Internet, es que, digo, ya las bandas no necesitan absolutamente de ningún medio, porque pueden subir su rola a YouTube, a TikTok, ¿no? Por ejemplo, y si esa rola tiene algo que guste, o sea, no tienen que ser la caída graciosa para que se viralice.
O sea, hoy en día estamos en la... Pero es que a veces ni siquiera canción, güey. Bueno, sí, algo. O sea, porque por ejemplo... Pero hoy en día estamos en el tema de la viralización. Exacto. O sea, cualquier cosa que sea viral y ya después tocas. No, bueno... O sea, a lo mejor, no sé, o sea, vamos a pensar en si tienes un grupo de chicas, pues primero haces así como fotos muy llamativas y entonces ya los tienes cautivos y entonces les lanzas la canción. Digo, o sea, eso están haciendo muy seguido. Bueno, por ejemplo, ahorita, el tren del mame ahorita, mientras estamos grabando esto, es el famoso sonido pirata, ¿no? Okay, o sea, es un sonidero el chaparrito, ¿no? Ajá, que pues, era conocido dentro del círculo de los sonideros, ¿no? O sea, ya lleva tiempo trabajando, dándose a conocer, pero después empiezan con estos videos de medio metro y después que se enojan, se pelean, se separan, y eso atrajo una mediatización enorme. Y ahora este cuate acaba de anunciar que ya va a sacar una rola, ¿no? El del sonido pirata, ¿no? O sea, al final de cuentas, no es que se volvieron famosos de la noche a la mañana, ya venían trabajando, pero por un incidente que acaba siendo viral, los despega y ahora están haciendo otras cosas. ¿Cuánto dure eso? No lo sé, solamente ellos sabrán cómo aprovechan ese oleaje para seguir haciendo cosas y que no se pierdan nada más en una mera viralización de, como decía Andy Warhol, ¿no? De tus 15 minutos de fama que todo el mundo supone que tenemos, ¿no? Pero ahí es ingenuo pensar que se viralizó orgánico, ¿no? O sea, hubo una estrategia detrás y ahí, digo, y está bien, y aparte estuvo bien que lo que se viralizó fue pues justamente lo que era, o sea, llegó el mensaje claro de este es un sonidero, obviamente, pues ¿qué es un sonidero? Pues eso, es un show, ¿no? Musical, pero también hay baile. Fue el medio metro el que hizo todo el... Claro, porque los sonideros tienen personajes, pero no es que hizo algo totalmente diferente y de repente dijo, y aparte soy sonidero. O sea, como que ahí, pues puede que no te salga, ¿no? O sea, porque es lo mismo que dices de Caifanes, o sea, se hizo viral, pero pues con su música, o sea, no a partir sí, no tuvieron que hacer otra cosa, que es diferente cuando todos sabemos quién es Niurka, es viral, no es un personaje, pero pues no por eso conocemos su trabajo, ¿no? Sí, bueno, sí, muy buen punto. Sí, es buen punto. Sí, no, sí, tienes razón. Ay, se me sale lo chavorruco de repente. Ay, sáquenlos a Muchachos, pelear. esto se nos fue muy rápido. O sea, yo no sé qué pasa, que a lo mejor sí se nos hace vicio este asunto del podcast. Voló el tiempo, Sí, así voló, literal, voló. voló. O sea, ya se esfumó, ya. No. Deberíamos de poner algunas rolillas inter, así como, pues justo, pues, algunas rolas nuevas, ¿no? Pero pues luego YouTube nos manda... No, bueno, pues, o sea, de bandas así que digan, pues quiero promoción. Pero luego se hacen famosos y ya, porque eso sí ha pasado, ¿eh? O sea, eso sí me ha pasado así, por ejemplo, digo, por mencionar algunas de las bandas que me acuerde, saludos a estos muchachos de los que cantaban la rola eterna, ¿cómo se llamaban? Bueno, es que yo ¿Los quién sigue? Ya. Bueno, pues resulta que en alguna ocasión ya lo usamos para un promo y ya la registraron los muy hijos de la guayaba, entonces ya mi video bueno, ya está bien, No, sí está poca madre, porque sí, al final pero son derechos de las bandas, claro. Que dejen monetizar, o sea, que fíjate que ahí sí no entiendo, pues aquellos que te lo bloquean, ¿no? En vez de, pues cóbrate y ya. Pues sí, exacto. Toma mi propina, joven. Que ya no nos dio tiempo de hablar de justamente cómo escoger un sencillo, porque ahorita quedaba muy bien con lo sí, de los no, de hecho sí. O sea, sí el tema iba bien, pero no, o sea, ya volteé a ver el reloj y ya, o sea, o sea, hablamos hasta por las orejas, entonces el tiempo es un tirano. El tiempo es un tirano. Y nos da miedo que exactamente. Que nos vayan a apagar los micrófonos. No, me acordé así del meme, no sé si lo han visto, así que está la muerte llevándose al niño y le dicen, suéltame, pendejo. Bueno, yo por las canas que no nos han patrocinado todavía el tinte de cabello, así como cuando llega la vejez y tú dices, suéltame, pendejo, suéltame. Feliz cumpleaños al buen Robert, esta semana fue su cumpleaños, entonces feliz cumpleaños. Ahí dejen comentarios si van a invitar a pedas o sí, algo. exacto, por favor. Y bueno, pues el próximo tema, escríbanos acá, pues, o sea, vuélvanse parte también de
esta plática entre cuates, ahora sí que entre chavorrucos, pues obviamente a toda la chaviza nueva, pues que también que se vaya que le instruyendo aporte. como el meme del abuelo Simpson Ándale, exacto. que reúna a los chamacos en el árbol. Exacto, en el limonero. Alex Martínez, ¿algo más que quieras agregar? No, ya fue demasiado. Ya hablé demasiado. Y la próxima, pues creo que se va a seguir también escondiendo allá atrás, como que se siente más, más ameno el, Es como el señor Wilson Alejandro. Mejorando la Casa, que solo se ve Sí, así, asomaba así su... ahí por la Exactamente. barda. Mi estimado cumpleañero, feliz cumpleaños. Muchas gracias, caray. No, muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Ajá, sí, por favor. No, pues nada, qué chido que este programa se va volando, porque eso significa que pues es como una buena plática entre cuates. Ujú. Ya cuando te das cuenta, ya te están cobrando la cuenta y ya prendieron las luces. Dicen, Sí, ya van a cerrar. ya van a cerrar el bar, entonces ya, órale, ya Ya váyanse. se están vistiendo... Ah, no, ¿verdad? No. Esos bares, ¿no? Esos bares. Bueno, muchachos, pues muchos saludos a toda la gente que nos escribe. Quiero así rapidín mandar como una mención muy rápida a la gente que nos ha escrito también para tenerla como muy contemplada aquí en el canal. Agus Pérez, Sergio Monroy, Roma Jarquín, Luis Villarreal, Lara Ross, Miguel Sanabria, Benny García, Murdoch Sanabria, Estatua Music Rock, Rulo Roll, Alejandro Madrid, Charlie Flores, Mauricio López, Ricardo Mendoza y Conexión MTTK. Muchas gracias por todos los comentarios que hicieron en estos primeros pininos de este podcast, que bueno, esperemos que vaya creciendo y que se vaya volviendo pues una plática como mucho más integral. Y como dice Alejandro, a lo mejor pues sí, a las bandas que quieran pues que aquí platiquemos un poco de sus propuestas, pues aquí obviamente escríbanos. Escucharlas. De la música, sí, claro, escuchar la música. Sí, porque así como que... No hablar, sí, tienes razón, escucharla. O sea, videos que sí nos dejen ahí poner, o sea, que nos autoricen así como de, pues sí, pongan mi video, no tengo bronca. Aunque sea un cachillo ahí para respirar. Ajá, exacto, para respirar. Pero bueno, entonces, muchas gracias a todos. En esta ocasión, Alejandro Martínez del otro lado de la cámara, Alberto Bonilla en la edición, Alberto Cerón en toda la postproducción para YouTube. Mandamos saludos también a toda la gente que trabaja aquí en Rix Entonces, Sharon Yandet, Tutis, todos los chamacos que sacan canas verdes, Rubén Silva, a Celica, a toda la gente que pues, hace posible esta transmisión. Y pues nos vemos la próxima. Comenten durante toda la semana, vayan comentando y pues muchas gracias. Nos vemos la próxima.